a los jóvenes de la iglesia. Así que, muy bien, quiero enfocar en el mensaje de esta mañana. Voy a continuar con el tema que comencé hace ya 3 semanas y ya casi lo concluyo, que es el tema de los dones espirituales. No sé cuántos recordarán lo que es un don, pero no es como don Adolfo, doña fulana, no, don significa regalo, ¿no? Es un regalo que Dios nos da, y en este caso es una habilidad específicamente que Dios otorga para que nosotros podamos servir en la iglesia. Son habilidades, capacitaciones que cada uno de nosotros tiene para de una de otra manera servir en la iglesia. Y por eso el subtema que pongo acá es capacitados para servir. Eso quiere decir que cada uno de nosotros ha recibido alguna habilidad, algún don, para que nosotros podamos involucrarnos en la vida de la iglesia, de tal forma de que la carga de trabajo no recaiga solamente sobre unos cuantos individuos que tienen la habilidad de trabajar. Nosotros necesitamos, algunos de nosotros trabajamos tiempo completo, otros tiempos parcial, pero el propósito es que todos ustedes conmigo podamos sacar adelante el trabajo de la iglesia, porque no es de solo un individuo. Y entonces eso nos hace pensar de que esa relación de trabajo que se debiera ver en todo lugar empieza a nivel de familia, ¿no es cierto? Ahí donde el esposo y la esposa se supone que deben trabajar de forma coordinada para sacar adelante la familia, porque esa es la forma básica, digamos, de comunidad en que todos hemos crecido, sea cual haya sido nuestra familia. Ahora, cuando uno de esos miembros desaparece, miren lo que pasa acá. El marido le pregunta a su mujer: querida, cuando me muera, ¿vas a llorar mucho? Claro, sabes que lloro por cualquier tontería. Como he contado muchos antisuegras, entonces hay que poner algo contra los hombres, ¿no es cierto? Ahora, para levantar el espíritu y el ánimo, hoy me levanté y mi columna hizo crack. Me puse de pie y mi rodilla hizo crack. Miré al piso y mi cuello hizo crack. Y después miré al espejo y dije: ah, caray, además de bonita, también estoy crujiente. Dígame si no es alentador eso, por lo menos tener una actitud positiva ante la vida. ¿A cuánto les dolía hoy en la mañana un poquito la rodilla, la espalda, el brazo, el hombro? Así pasa, la vida va corriendo y simplemente los huesos se van desgastando, las articulaciones sufren el impacto de lo que hacemos. Y ese es uno tonto que quise incluir. Si quieres saber algo, pregúntale al 2 o al 3. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe. Les voy a incluir para que se rían de algo tonto. Todos nos reímos de chistes tontos, ¿no? Hasta cuando uno los busca los chistes, dice chistes tontos. Bueno, ahí tenemos uno. Pregúntele al 2 o al 3 porque uno nunca sabe. Ok, hablábamos de los dones espirituales. Tiene que ver entonces esto con las habilidades, porque obviamente para hablar del tema necesitamos clarificar conceptos, y en este caso, ¿qué son los dones espirituales? Y hablamos de que son habilidades que cada uno de nosotros recibe. Todos nosotros tenemos diferentes habilidades con las manos, con la inteligencia, con el cuerpo, ejercemos un trabajo, fuimos capacitados en la universidad, en un colegio técnico o en la vida misma. Simplemente aprendimos a hacer algo, y todo eso que usted ha aprendido puede servir para el trabajo de la iglesia. El propósito es perfeccionar a los miembros de la iglesia. La palabra perfeccionar, que aparece en el libro de Efesios, es equipar. Es decir, parte de la función de los que dirigimos la iglesia es equipar a la congregación para que de una forma simultánea ustedes puedan involucrarse en la vida de la iglesia. Es ayudarles a desarrollar esos dones. Y parte de lo que he venido diciendo en el pasado es que la palabra ministerio, porque la iglesia habla de tener un ministerio, ministerio a los jóvenes, ministerio a los adultos, ministerio a la comunidad. La palabra ministerio en griego, y lo menciono porque es una palabra que escuchamos, es diácono o diaconía. Diaconía, usted escucha la palabra diácono. El diácono, la diaconisa es un servidor, esencialmente es un servidor. Ahora, en la lectura anterior, no en la de hoy, pero es algo que estoy retrotrayendo. En la lectura anterior, el apóstol Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Noten cómo comienza el capítulo. No quiero que ignoremos
algo tan importante, porque es un tema relevante, es un tema que nos ayuda en el desarrollo interno de la iglesia, porque la iglesia desde sus mismos orígenes se ha caracterizado por ser una comunidad que sirve por ser un grupo que sirve a la comunidad. Entonces, la iglesia siempre se ha preocupado por los más desposeídos, por los más vulnerables. Yo creo que he mencionado en el pasado que, por ejemplo, en la antigüedad, si hay algo que atrajo a muchos a la iglesia, es que era un grupo que empezó a poner una obra social para proteger a las viudas y a las madres desamparadas. Cuando uno revisa la historia de la iglesia, allá en el pasado, hace 2000 años, uno encuentra cómo la iglesia empezó a albergar a las viudas y a los abandonados en la sociedad y empezó a formar una especie de hogar para protegerlas, porque la iglesia ha servido a la comunidad de una o de otra manera. A lo largo de la historia, la iglesia ha abierto escuelas, por ejemplo, ha abierto hospitales, ha abierto centros para atender a los huérfanos, etc. Es decir, la iglesia de una de otra manera, con todas sus imperfecciones, ha buscado cómo servir a la comunidad, cómo involucrarse en la vida de la comunidad que le rodea. Entonces, la lectura de hoy, si usted la tiene a la mano, la puede ver en Romanos capítulo 12, comienza diciendo esto: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Note aquí en el pasaje donde ya pronto va a hablar de los dones espirituales, comienza diciendo que todo comienza con una renovación de la mente. Eso quiere decir que muchas de nuestras limitaciones, muchas de nuestras incapacidades de involucrarnos en la vida de la iglesia, tiene que ver con la mente. Muchas veces nos bloqueamos: yo no lo puedo hacer, yo no tengo la habilidad, yo no nací para eso, etc. Entonces tenemos una especie de bloqueo, y entonces el apóstol dice que debemos ser renovados, transformados mentalmente, cambiar ese chip, ese cassette, eso que nos bloquea muchas veces. Yo creo que quizás cuando éramos niños nos decían: eres tonto, no sabes hacerlo, nunca vas a salir adelante. Lamentablemente eso sucede. O puede ser, por el contrario, que usted haya tenido padres que lo animaban y lo motivaban en medio de sus limitaciones, en medio de sus errores, levantaban el espíritu. Hay padres que tienen esa sabiduría, digámoslo así, de animar a sus hijos. Eso es renovar la mente, es poner en nuestra mente cosas positivas que Dios ha dicho de nosotros para que nuestra vida sea transformada. Ahora, la lectura, miren lo que sigue diciendo: nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener. Noten qué interesante: nadie tenga un concepto más alto de sí que el que debe tener. Es decir, es bueno tener una buena autoestima, por supuesto, entender nuestro lugar en el mundo, nuestra dignidad, creados a la imagen de Dios, redimidos por Dios mismo. Eso es importante, pero que esto no se eleve al punto de prepotencia, de orgullo, de vanidad, de vanagloria, en donde yo me creo superior a los demás, lo cual sucede muchas veces cuando trabajamos en grupo. ¿Le ha tocado estar en un grupo donde una persona piensa que todo lo sabe, donde quiere que su opinión predomine, donde si no se hace a su manera se molesta? Nadie tenga un concepto más alto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con moderación. La palabra es con cordura, no gordura, que a veces puede confundir. Entonces la traducción lo cambia más claramente de pensar de sí mismo con moderación, con cordura, con un equilibrio. Es decir, lo que Dios ha dicho de mí, eso es lo importante en este caso. Por eso dice aquí: según la medida de fe que Dios le haya dado. En pocas palabras, es tener una correcta perspectiva de quién soy yo como hijo de Dios, como un miembro de la iglesia, como alguien que puede contribuir, pero que también trabajo coordinadamente con otras personas, porque como decíamos, somos un equipo. Creo que la semana pasada les hablaba que según los expertos antropólogos y sociólogos, científicos que tratan de explicar
cómo es que el ser humano ha avanzado, cómo es que ha llegado a la Luna, cómo es que quiere llegar a Marte, cómo es que tiene tanta tecnología, cómo es que tiene la inteligencia artificial, tanta cosa que el ser humano ha avanzado. Y lo que los expertos afirman que puso al ser humano al tope de la cadena alimenticia, ¿ha escuchado ese concepto? Es precisamente su capacidad de trabajar en cooperación. Porque es imposible, por más capaz que yo sea, si no aprendo a coordinar mi trabajo con los demás, no voy a salir adelante. Y es precisamente esa capacidad de cooperación. Y les puso el ejemplo de los arqueólogos que han desenterrado cómo hace más de 150,000 años el ser humano buscaba cómo trabajar en grupo para matar animales en manadas. ¿Se acuerdan que les expliqué? Que los iban acorralando y los despeñaban en un desfiladero, y abajo había otro grupo de hombres para rematarlos. Lo importante es el trabajo en equipo, precisamente la inteligencia de poder llegar a ese punto de trabajar de forma coordinada. Dependemos unos de otros, no somos dependientes, no somos independientes, somos interdependientes. Y miren lo que sigue diciendo la lectura. Así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, ¿se acuerdan que hablábamos de la analogía del cuerpo, que tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función? Así los muchos somos un cuerpo en Cristo y cada uno miembros los unos de los otros. En pocas palabras, hay coordinación en el cuerpo para trabajar. Hay una perfecta armonía para que el cuerpo funcione. Y ya les decía la semana pasada que si usted se entierra una espinita en el dedo, todo el cuerpo se ve afectado. Su mente está trabajando para ver cómo quitar ese problema que tiene encima. Y si el cuerpo, teniendo diferentes miembros, trabaja de forma coordinada, nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia, debemos aprender a trabajar de esa misma manera. Y por eso sigue diciendo, tenemos dones diferentes. Note el detalle, no todos tenemos la misma habilidad para el trabajo, pero nos necesitamos unos a otros. Lo que les hablaba, somos interdependientes. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Es decir, hay una lista ahora de dones que hablan de la importancia de funcionar dentro de la iglesia. No voy a entrar en detalle hoy, la otra semana entraré en una lista de dones, pero el punto central es que cada uno tiene diferentes capacidades. Y lo que Dios quiere es que nosotros usemos esa manifestación, dice, para el bien de los demás. Míralo aquí, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Es decir, para trabajar en equipo, para trabajar coordinadamente. Cuando nosotros nos envolvemos en un propósito mayor, que todos estamos de acuerdo, es posible sacar adelante el trabajo de la iglesia. Y es aquí donde cada domingo les he puesto la importancia de que la iglesia se involucre en esas obras de justicia y de misericordia, ese trabajo de servir, de ayudar al quebrantado, al vulnerable, a los que son despreciados. Dios tiene un corazón especial para cada uno de ellos, y es allí donde nosotros podemos ser parte de ese gran propósito. Así que en pocas palabras, mis hermanos, todos hemos sido capacitados con dones espirituales, con una habilidad especial para poder servir dentro de la iglesia. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie para el próximo himno.